Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí con todos ustedes y especialmente el día de hoy que nos acompaña en la tertulia de Minerva, Paul Carrillo. Les recuerdo que yo soy Andrea Magaña y les doy la bienvenida a su programa La Tertulia de Minerva. Y el día de hoy, pues debido a la pandemia y todas esas cosas, pues no podemos estar en la estación de radio en vivo y directo, pero decidimos grabar este programa porque teníamos, yo creo que desde que empezó la pandemia, prácticamente desde marzo, si no, tú me corregirás, Paul, en querer Sí, hacer este programa especial. Les platico rápidamente, muchos de ustedes tal vez ya conocen a Paul porque ha sido colaborador en Jalisco Radio, en C7, y participaba también, tenías un programa, bueno, ya nos platicarás. Paul, poeta, editor y gestor cultural, está especializado en literatura, entonces, pues es más que bienvenido a este su programa porque realmente si lo que nosotros buscamos en la tertulia de Minerva pues es platicar con expertos, con escritores, con poetas. En el caso con Paul, pues tenemos aparte de ser un experto, pues un poeta, porque ya que publicó, por ejemplo, autor del poemario Wow, Wow, tú me corregirás si lo dije bien. guau, 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 sí. Así En es. un tiempo mucho más joven que este, ¿Hace tengo cuántos que años? aclararlo. Ay, Andrea, no sé, fue como en 2014, 2015, creo. Ah, bueno, ya hace unos 5 o 6 añitos más o Sí, menos. Y sí. publicó también Distorsión Sistemática Mental en la editorial Dos Puntos. Y también es editor de la revista Los Idús. Fui, Y fui editor de los Hijos de catalogado Marzo. en Joven Poesía Visual Mexicana, del fondo, ¿verdad? Ujú. A ver, ¿qué más puedes agregar de tu largo currículum? Más bien, estuviste trabajando en C7 Jalisco y tenías participabas en un programa, si mal no recuerdo, ¿verdad? Todavía lo tenemos Enigmante los martes y los jueves a las 3 de la tarde por el 96.3 o jaliscoradio.com, ya que estamos echando el golazo, ¿no? Ahí fue donde nos conocimos, ahí es donde tú también participas, donde se desprendió esta movida de la tertulia de Minerva. Y también tenemos la fortuna de conocer los dos a Yolanda Zamora, que pues también es una persona que me ha ayudado y me ha enseñado muchas cosas. Sé que también contigo es el mismo caso, así que igual si nos puede ver en algún punto, pues le mandamos un abrazo, ¿no? Estoy segura que nos va a ver a los dos porque ambos, como bien dice, somos sus alumnos y precisamente el programa del día de hoy, del cual vamos a hablar, yo tomé un taller con ella porque nos dio uno especializado en Ray Bradbury y estuvimos hablando sobre ciencia ficción, distopía, utopía, etcétera, ¿no? Como todos esos términos los estuvimos viendo con ella y también con ella estuvimos leyendo Crónicas Marcianas y Fahrenheit, también estuvimos en la lectura de Fahrenheit 451. Empiezo a buscar mi libro, te lo voy a enseñar. El de Bonito. Crónicas Marcianas no lo pude comprar, pero la verdad les platico, es súper fácil encontrarlo en PDF en internet. Ya Sí. luego por aquí abajo les puedo compartir, cuando subamos el video, les voy a compartir el enlace para que lo puedan bajar y no va a haber ningún problema. Y además, de hecho, perdóname que te Sí, interrumpa, Andrea, tenemos la fortuna que hoy se están cumpliendo 100 años, ¿no? Del natalicio de Ray Bradbury. Entonces, pues queremos dedicar esta conversación a una de las mentes que se adelantó a revisar cómo va a ser el futuro a través de las sospechas que se pueden articular a partir del arte. Y pues sí, estamos muy contentos, creo, los dos, de que se pueda hacer en este día que es tan significativo porque cumplen los 100 años redondos de esta mente que nos avisó y que nos previno de las cosas que pueden suceder de una manera también súper súper poética y creativa, ¿no? No solamente esta visión oscura y absolutamente distópica, sino con un montón de resquicios en donde la luz se atraviesa. así es, como bien dices, un 22 de agosto de 1920 nació Ray Bradbury en Illinois, en Estados Unidos, y falleció en el 2012, pero pues tuvo una carrera muy de subes y bajas. Empezó Ujú. siendo un estudiante, terminó apenas la secundaria y luego empezó a trabajar como vendedor de periódicos. Finalmente lo abandonó en 1942, del 38 al 42 estuvo trabajando como vendedor de periódicos y a partir de ahí pues ya dedicó su vida totalmente a la literatura, a las letras y es lo que nosotros podemos conocer el día de hoy de él, ¿no? Pero antes de empezar y ya meternos con Ray Bradbury y también con otros escritores de los cuales queremos hablar, me gustaría que me platicaras, Paul, cómo te ha ido en esta pandemia, porque ya vamos a cumplir creo que ya 5 meses, ¿no? Vamos a cumplir 5 meses de confinamiento, de
de cuarentena, ochentena, lo que sea que Ya no sé signifique qué todo es. este tiempo, ¿no? Y pues digo, es particular y se puede conectar muy bien la idea que teníamos de hablar sobre las distopías, en tanto de alguna manera estamos viviendo una, ¿no? Parece como que ha surgido esta situación que no veíamos venir por ningún lado, que se inauguró el año sin tener como la idea de lo que podría pasar en términos de lo masivo, de lo grande que iba a ser este fenómeno, pues digo, nosotros precisamente en Jalisco Radio me tocó que empezamos a cubrir las notas sobre el coronavirus, por ahí como de finales de enero, principios de febrero, y yo les decía, pues hay que mantener como la mesura, ¿no? O sea, podemos decir que va a ser la hecatombe y el cataclismo de nuestro siglo, pero de alguna manera pues sí se vino algo que no esperábamos, que fue avasallante, que nos afectó a todos, y creo que de alguna manera va a terminar por meterse en las llagas más profundas de cada sociedad. Tengo la impresión de que no se está viviendo la misma pandemia, por ejemplo, en Japón, que en Alemania, que en Guatemala, que en Zimbabue, ¿no? Es decir, tiene como esta potencia de sacar a relucir las problemáticas que luego las sociedades tienen arraigadas. Y en ese sentido, digo, sin ser emisor de los heraldos ni nada, pero o sea, sí creo que tiene algo positivo. Creo que el confinamiento además tiene algo positivo, pues tampoco me da la impresión como de que hayamos hecho el mundo más idílico posible allá afuera, que no teníamos el mejor de los mundos, no teníamos la mejor de las versiones del mundo. Y en ese sentido creo que pues el confinamiento puede ser una posibilidad, ¿no? De repensar, de reentender nuestra relación con el mundo. Pero pues sí, definitivamente fue un año que, atravesamos un año que nos atravesó, ¿no? O sea, se pausó el mundo, se puso entre paréntesis, de alguna manera seguimos resistiendo. No sé tú cómo lo has visto a través de tu mirada, de tu contexto. Pues siento que sí nos tocó vivir un año que va a pasar a la historia, como recordemos, si bien lo sabemos, cuando estuvo la peste negra, bubónica, todas esas personas que estuvieron sufriendo, los fallecimientos que hubo, y todo eso ya pasó a la historia, ¿no? Incluso ahora vemos, vuelven a salir como las imágenes del cubrebocas de esa época, que pues realmente no era un cubrebocas, sino era como un pico para proteger de los Ajá, humores. También podemos ver las teorías que se tenían en ese entonces y las curas que había, que también en un futuro se van a como derribar muchas cosas que decían, tal vez sí es bueno esto, tal vez es malo esto, pero realmente la realidad yo creo que no la vamos a saber hasta pasando esto, ¿no? Pero yo ándale. creo que sí va a llegar un momento en el que digamos, o yo ya lo digo, ¿no? Antes de la pandemia y después de la pandemia, Sí, antes de la sí, pandemia hacía esto, o antes hacía lo otro, antes de la cuarentena, y así nos vamos yendo, pero definitivamente de que es un hecho que va a pasar a la historia, va a pasar por lo que está sucediendo, no solamente en vida, sino también pues económicamente a nivel global, ¿no? Yo creo que es algo importante, pero recién cuando empezó esto de la pandemia, yo creo que fue en en abril, más o menos aproximadamente en abril, recuerdo muy bien que tuve la oportunidad, tuve que ir al centro a fuerzas para ujú, recoger un papel rápido de entrada por salida y me tocó ver, pues sí, como un mundo distópico, por decirlo así, en el sentido en el que ahorita ya las cosas ya están abriendo de nuevo en el centro y ya hay muchas cosas abiertas, pero para más bien en abril todo estaba totalmente cerrado. Y recuerdo que en esa oportunidad que fui al centro, pues veía a nadie, todas las cortinas bajadas y a nadie, por decirlo así, porque realmente quienes estaban ahí eran las personas sin casa que normalmente están ahí en el centro, pero que a veces por el rush de tanta gente que va y viene por ese movimiento, no los vemos. mm, Sí, y que no había turismo, no había personas yendo de un trabajo del punto A al punto B, todas las cortinas estaban bajadas, pues sí me tocó ver a todas esas personas sin hogar, sin casa, que sí son alguien, pero que a veces para nosotros pueden llegar a ser nadie, en el sentido de claro, que no los vemos. Pero claro. el tener esta oportunidad de poder ver la realidad tal cual, que son personas que no tienen dónde hacer su cuarentena, ni protegerse, mucho menos van a tener acceso a un estado médico o con un médico o un hospital ni siquiera, pues eso fue lo que como que me movió a mí, me hizo sentirme un poco como en Crónicas Marcianas, en uno de los cuentos, cuando llegaba, no sé, no me acuerdo cuál cuento es, porque, bueno, aquí los tengo, si no les voy a echar A mentiras. ver, aviéntate un fragmento si se puede.
Sí, pero recuerdo que, por ejemplo, fue no sé si recuerdan, o tú recuerdes, Paul, el cuento de Aunque siga brillando la luna, que es cuando llega una expedición a Marte y Ah, llega Spender, que es así como el principal, llega a la expedición, bueno, llega a Marte con un grupo de compañeros, con el capitán Wilder y demás compañeros, y llegan y Marte estaba abandonado. Empiezan a caminar, todo está, las casas están vacías, los marcianos murieron. ¿Por qué murieron? Pues por una viruela, por una enfermedad. Todos murieron de otras expediciones pasadas que les llevaron como la epidemia y ellos no eran claro, el contagio. vieron el contagio, pero él llegaba y sentía en las paredes, escuchaba los sonidos, el viento, o sea, pues que iba de la expedición, Spender, sentía todas esas sensaciones de que hubo una vida ahí y que había sido abandonada de repente. Y fue lo que Ya, realmente yo ya, sentí, ya, ya. aunque digas que estoy exagerando o No, que no, te pero en creo, el centro, al estar caminando, pues sentía que sí, que las personas se fueron corriendo, veías la basura así como la bolsita con el aire rodando, y las pocas personas que quedaban, pues eran personas que no tenían a dónde ir, ¿no? Entonces sí te sentías como que llegabas a un Marte casi, casi deshabitado, si no es que por completo deshabitado. Sí, y al final lo que quedan son los vestigios, digamos, las ruinas de eso que hicimos del mundo, ¿no? Por eso te decía que sentía que era importante como repensar nuestro papel. Pero sí, tienes toda la razón, es lo mismo que decía hace un rato. Tengo la impresión de que la pandemia ha logrado, pues de manera coyuntural, digamos, pues como exponer las llagas más profundas de las sociedades, las llagas o las partes positivas, pues cuando las sociedades están organizadas, están unidas de alguna manera, pero pues eso también se puede discutir mucho, ¿no? Qué tanto positiva la normalización de las sociedades, de la alteridad, por ejemplo, de la otredad. Y, y pues sí, ha sido curioso porque estaba pensando, por ejemplo, en esto que decía Deleuze, de que usualmente las sociedades de control suelen utilizar como uno de sus métodos el encierro. Entonces, o sea, de alguna manera me parece como hasta paradójico o absurdo el hecho de que estemos viviendo con una suerte de metaencierro, en tanto vivimos en una sociedad de control en la que estamos encerrados, pero estamos encerrados dentro de ese encierro, ¿no? O sea, es curioso, pues, porque al final pues termina generando un montón de situaciones pues curiosas. Por ejemplo, a mí dentro del confinamiento, los primeros meses que estuvimos así completamente encerrados en la casa en la que vivo, pues Ujú. empecé a notar así como a la manera de Bachelard, como la poética del espacio. De pronto dije, güey, estoy siendo inmigrante en mi propia casa. Güey. Yo tenía un momento en el que me iba al techo a leer y resulta que había momentos en los que quería subir y ya estaba ocupado ese techo como escape de la propia casa, ¿no? O sea, empecé a ver, dije, ¿cuánto tiempo va a pasar para que nos declaremos la guerra una habitación con otra, ¿no? Y ese tipo de cosas suceden pues cuando las sociedades se concentran entre sí, ¿no? Es el señor de las moscas otra vez a escala superlativa. Así es. Y antes de continuar y ya de entrar de lleno con Ray Bradbury, con Orwell y con Huxley o con quien Con queramos Huxley. mencionar y Ujú. recomendarles, yo creo que sería interesante que habláramos de la distopía, ¿no? O sea, la distopía, ¿qué sería para ti, Paul? Yo diría una sociedad ficticia, pero al mismo tiempo indeseable, o lo contrario, la utopía. Recordemos Utopía, por ejemplo, con Tomás Moro, que es utopía, utopos, un lugar, o sea, un lugar que no existe, que no Ujú. está, ¿no? Utopía de Tomás Moro, pues era aquello extraordinario, aquello a lo que se quería llegar o se quería alcanzar. Y distopía sería lo contrario. ¿Tú qué opinas? Sí, las dos parten de la raíz del griego, como dices, u es no y topos pues lugar, y ya a partir Ujú. de eso se construye distopía, que es malo, dis, y luego topos, que es para igual. Creo que sí, hay un breve sesgo entre distopía y utopía, porque la utopía de Moro, que la acuñó pues, en el propio texto de la utopía, como en el 1500 y algo, Ujú. justamente la utopía de Moro significaba la normalización de la sociedad, la unificación de la sociedad. Y tengo la impresión que la distopía se resalta
se desprende de ese concepto en tanto la distopía se construye como el relato de eso otro, como el relato de la alteridad que lucha por no unirse como a la gran masa, como a la gran fuerza totalitaria, ¿no? Si podemos ver eso, por ejemplo, en 1984 con Smith tratando como de desprenderse del gran sistema, del gran hermano, o por ejemplo también con los hombres libres, ¿no? En Fahrenheit, que también son gente que representa la resistencia. Entonces, o sea, es curioso cómo abordamos la distopía y la utopía, en tanto creo que la distopía es el relato de esa resistencia, de eso que se niega a unificarse, a masificarse, a perderse con la totalidad. Y eso, pues al final creo que de alguna manera lo vuelve mucho más interesante, pues, porque por otro lado, pues es como la historia de la resistencia misma, que de alguna manera se puede equiparar con lo que estamos viviendo y se puede equiparar con la historia del arte, que en cierto sentido, pues también es la historia de una forma de resistencia, ¿no? De una negación de lo completo, de lo total. Esto que dice Byung-Chul Han del infierno de lo mismo, pues a lo mejor en el sentido más positivo, pues el arte puede llegar y recordarnos lo individuales que podemos ser, lo otros, lo monstruosos, lo excesivos incluso que podemos ser, pero que al final resulta ser lo que nos vuelve humanos, ¿no? Vuelve alguien con un nombre y no nomás un pedazo de cifra, ¿no? Un pedazo de masa. Sí, me encanta, por ejemplo, que hayas mencionado los hombres libres en Fahrenheit 451. Aquí está. Y podemos ver, les recuerdo rápidamente, para los que estén aquí, de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, trata sobre un bombero, si mal no me equivoco, Montag, ¿verdad? Sí, Que Montag. él se dedica a hacer todo lo contrario a lo que hace un bombero hoy en día. ¿Qué hace un bombero hoy en día? Pues vaya, apaga los fuegos. Pero él lo que hace en realidad es todo lo contrario. Va e inicia los fuegos, incendia. Y principalmente los libros. Los libros en una sociedad distópica, ¿no? No, están prohibidos leerse y se tienen que quemar, en el sentido en que pues la educación está cancelada, el pensar libremente por uno mismo, aquel que medio se salía pues, del camino, luego ya El lo enviaban moral. ayuda psicológica, y eso me recuerda un mundo feliz, pero ahorita voy hacia allá, no me voy a desviar. Sí, Pero en vamos a este llegar. caso, vamos por partes, con Montag, pues es el bombero que se dedica a quemar los libros, pero tiene una vecina, una chica que se llama Mildred, que le dice para qué eran los libros, y le dice que los libros no se crearon para quemarse, los libros se crearon para leerse y para tener información y para aprender sobre nuevas cosas. Entonces ya de ahí empieza esa chispita con el bombero, con Montag, que después conoce también a un profesor, que había sido un profesor, creo que era filósofo, o no, Paul, ya no recuerdo bien, Yo me acuerdo, Andy. pero era un profesor realmente que le gustaba la literatura, que leía y le dice, es que pues los libros sí son para aprender, para aprender nuevas cosas y no los quemes. Entonces Montag empieza pues a ocultar los libros y empieza a tener pues esa curiosidad de decir qué hay adentro de los libros. Pero pues obviamente como un Big Brother, una sociedad de control, pues cuando se dan cuenta que él se está saliendo del camino y que Mildred fue la que empezó, pues para empezar, Mildred muere extrañamente atropellada, muy raro, ¿no? Entonces ahí podemos ver la sociedad de control luego. Claro, claro. Después persiguen a Montag, que termina en cierto momento con estos hombres, que ellos ¿qué hacían? Pues si los libros se quemaban, cada uno tenía la tarea de memorizar un libro. Memorizar, claro. Entonces yo quiero invitar pues a los que nos están escuchando, que están viendo este programa, que si tuvieran que elegir un libro que se tuvieran que memorizar, ¿cuál sería? A ver, Paul, ya te voy a agarrar en curva. Dime, ¿cuál libro, si tuvieras que elegir uno, memorizarías? Mira, solo porque no habíamos planeado esta pregunta y me agarras No. así a bote pronto, escogería rapidísimo unos textitos de Gonzalo Tavares, un narrador medio extraño portugués que se llaman Agua, Perro, Caballo, Cabeza. Son unos textos así raros, cadenciosos, sensuales, filosóficos, violentos y muy poéticos, muy bellos. Entonces, son unas cosas como una prosa poética que no es narrativa, no es poema, no sé, son unos animales así extraños y por lo mismo me parecen de una belleza así abrumadora.
creo que me gustaría llevar conmigo esos textos que son así como relámpagos cuando los leo. Me gusta muchísimo. ¿Tú qué te grabarías en la memoria? Oye, yo ahora que te estaba haciendo la pregunta, no me la había hecho a mí. Pero bueno, ya me diste tiempo en lo que tú hablabas de pensar, y yo creo que sería algunos cuentos de Rosario Castellanos, que últimamente la he estado La releyendo y traes, volviendo a ¿no? leer. La traigo súper en la mente. Y hay unos de un libro que se llama Ciudad Real, que no lo tengo a la mano, pero por ahí anda, que trae varios cuentos sobre Chiapas, porque ya ves que ella pues regresa a sus raíces, Claro, a claro. Chiapas, y te habla sobre la condición de los indígenas y su relación con el hombre blanco, por decirlo así, o con el de la ciudad. Y a mí me encanta y me recuerda, por ejemplo, algunos de esos cuentos que aunque Rosario Castellanos lo aterrizaba con la realidad, yo podría recordarlo con un cuento de Bradbury, que no recuerdo el nombre, aquí lo tengo anotado. Uh, aquí está. Es un cuento de Bradbury en el cual habla, ay, no lo encuentro, sí, El otro pie, lo publicó en 1950, no sé si lo tuviste la oportunidad de leerlo y si no te lo recomiendo, de Bradbury, El otro pie, que te habla sobre un planeta colonizado por una comunidad negra que ha dejado la Tierra. Esta comunidad está harta del racismo, de todas las situaciones que se vivieron en la Tierra, de los ahorcamientos que hubo, etcétera. Y pues esta comunidad en Marte crean su propia comunidad libre en donde ellos son la única raza, por decirlo así, pero todo se complica cuando llega una nave con personas blancas. Entonces ahí ya dicen, pues ahora sí, vamos a vengarnos, vamos a matar a todos, vamos a regresarles lo que nos hicieron por siglos. Pero cuando los de la nave llegan y dicen, ¿saben qué? La Tierra se destruyó y no queda nadie más que nosotros, ellos deciden, ¿por qué no dar otra oportunidad y volver a empezar de cero? Todos como hermanos y juntos, y empezar desde cero para poder ver qué se puede crear. Y me encanta porque te da como esa esperanza de que realmente todos podemos vivir como hermanos, ¿no? Y como No, y iguales. fíjate qué actual se vuelve otra vez. Digo, ¡Súper! al final, todo lo que vamos a discutir el día de hoy, creo, va encaminado a conectar esa capacidad que tiene la ciencia ficción, la fantasía, de crear analogías que luego se pueden interpretar tan fácilmente en nuestro mundo, ¿no? Que ya vamos a llegar a discutir más al respecto. Pero me gusta porque es súper pertinente con la agenda y la discusión del mundo, ¿no? Ahorita con la coyuntura política, además. Estaba pensando en otro que me gusta de Bradbury para seguir celebrándolo y para seguir promoviendo su trabajo. A mí me gusta mucho Crónicas Marcianas, Vendrán lluvias más suaves, que es esta narracioncita sobre una casa inteligente, ¿no? Y cómo en la casa inteligente también, que es igual súper pertinente ahorita, se cruza la poética, ¿no? Se cruza la lírica, se cruzan las imágenes poéticas como potencia renovadora, como vínculo con el pasado, como puente entre los humanos, y pues es algo que yo que aspiro de manera diletante por lo menos a la creación poética, pues me llena como de energía y de chispas, ¿no? Me gusta. Sí, recuerdo que me habías dicho que te gustaba ese cuento y lo leí Me así como fascina, con me fascina. especial atención. Atención. Y pues sí, es esa casa, como bien dices, que aunque ya no haya vida ahí, sigue funcionando en automático y prepara un montón de huevos y un montón de panes tostados y limpia y hace todo, pero no hay nadie. Entonces no se dan cuenta, o la casa, por más inteligente que sea, pues no llega a la mente humana en el cual de decir, pues parémosle aquí porque ya no funciona, ya no hay nadie que esté utilizando esto, ¿no? Y como bien dices, Ray Bradbury, yo creo que todos sus cuentos y de muchos otros como Orwell y Huxley, los podemos traer, son súper actuales, como bien decías, no solamente con la agenda social, política, el que le tenía terror a la guerra atómica, el rechazo a las armas nucleares, como todas esas cosas, incluso el rechazo hasta cierto momento de la tecnología por el control o la Claro. dependencia que podía crear en nosotros, me parece que es súper, súper, como bien dices, súper actual. Recordemos que ciencia ficción, diría Yolanda Zamora, porque lo tomé en su taller, decía que tiene diferentes características la ciencia ficción, porque ya estamos como hablando un poco al respecto, ¿no? Viajes interestelares, que era lo que le interesaba muchísimo a Bradbury, hecatombe, conquista Claro. del espacio, mutaciones humanas, robótica, realidad virtual, control de los grupos,
manejo de tiempos, lleva muchísimo juego de tiempos, evolución, extraterrestres, el sistema convertir al hombre en máquina, todo eso tiene que ver incluso, ¿no?, con la ciencia ficción, porque la ciencia ficción está en el campo, o sea, de la ficción, ¿no?, y de la ciencia al mismo tiempo, son... Claro, claro. En una entrevista que vi por ahí del Colegio de México, En explicaba Colmex. y decía, pues es que Bradbury no tienes que ser un científico para leerlo, porque a veces decían, pues claro que no, porque realmente aunque él se base como en cuestiones que podrían suceder, y creo que incluso antes de, justo cuando él falleció, poco después se pudo llegar a Marte, ¿quién lo hubiera pensado, no? Bradbury, que hubiera querido saber realmente qué había en Marte o Me cómo hubiera era Marte, fascinado. se hubiera emocionado bastante, ¿no? Tengo entendido, ya si me equivoqué ya me van a corregir, pero según yo, justo falleció y poco después se llegó a Marte, ¿no? Entonces yo creo que todo este terreno de la ciencia ficción pues es especulativo, es un hipotético futuro y da también cuenta pues de algo posible, ¿no crees? Sí, 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 pero además destacar como esta capacidad de, sí, lo que decías, de lo científico, pero imbuido en el terreno del ejercicio literario, pues que al final en muchos sentidos es una especulación. A mí me gusta la potencia creativa, digo, fui formado como en la literatura clásica, desde mi carrera, pues llevé todo Ujú. el canon, me lo chuté, ¿no? La mayoría, tampoco voy a farolear, no voy a peñanietear, pero, pero ya últimamente he tratado como de abrirme mucho más a otras lecturas y me ha resultado pues abrumador, avasallante la capacidad, la potencia creativa que tiene la ciencia ficción y evidentemente la potencia analítica que tienen las distopías, ¿no? Digo, más que me fascina la comedia humana de Balzac y por más que disfruto del naturalismo francés, creo que justamente ahorita en nuestra cultura, la cultura popular, no solo hablo de la alta cultura, si es que todavía esa discusión existe, creo que es un tiempo como para la fantasía, para el imaginario creativo. Si vemos, o sea, este tipo de películas de los Avengers y vemos lo que le llama la atención al gran público, pues termina siendo historias ancladas o ensambladas en esos engranajes de la fantasía y muchas veces de la distopía, que es algo de lo que vamos a discutir más adelante con estas nuevas novelas distópicas que han atraído a las juventudes más tempranas, ¿no? Pero en eso lo vamos a platicar en un ratito, porque no quería quitar yo del renglón la situación con Brave New World, ¿no? Que de alguna manera, viendo en su comparación con 1984, Fahrenheit, me parece que la clave de Brave New World, que también por otro lado, Un Mundo Feliz no se me hace como la traducción más acertada. ¿Tú qué le sabes a eso? No Brave sé si New World, pues sí sería más bien mundo nuevo, vámonos. tajante, ¿no? Tajante o Ajá, algo así. tajante. Tú que le sabes más a eso, pues podrías proponer un título. Pero bueno, lo que decía a propósito de su relación con las otras novelas distópicas más canónicas, digamos, es que tiene como un sesgo, tiene una forma de adelantarse mucho más a su descripción del totalitarismo, que al final creo que se parece más a la que tenemos ahorita, que de alguna manera es la sofisticación del poder, no el poder brutal, no la fuerza bruta del siglo pasado, de los fascismos, sino la tecnología del poder, ¿no? El poder aplicado a refinarse en su engranaje, en su concepción. Está, por ejemplo, o sea, yo siento que Brave New World en algunos puntos es como una utopía, guión distopía, en tanto los propios personajes de la novela se asimilan como parte de la jerarquización del poder, ¿no? Que algo que si pudiéramos aterrizar, yo me acordé, ya pensando en estas cosas el otro día, cuando estaba en la primaria, porque yo soy de primaria pública, de escuela pública, siempre nos peleábamos los del A contra los del B. O sea, siempre éramos los del B, los burros. Siempre he sido del B de burros, creo que todavía lo soy. O sea, asumíamos pues la jerarquización, la distribución de la identidad y pues terminamos abanderando puras tonterías. Pues al final en un contexto tan pequeño como la primaria, creo que se compasa muy bien con esa noción en Brave New World de como los alfa toman su papel de alfa, los beta, los gamma, etcétera, ¿no? Se me hace como un punto bien destacado del ojo de Huxley, pues, en tanto creo que al final está llegando a eso. Por ejemplo, en 1984
el Ministerio de la Verdad, pues ya sabes que se dedica a ir reconstruyendo la narrativa propia, la narrativa identitaria, la historia, privando a la población de la información fidedigna de la historia real, ¿no? Y por ejemplo, en Un Mundo Feliz, la jiribilla, el movimiento, implica como la sobrepoblación de información, que de alguna manera es lo que pasa con el Internet, pues el hecho de que estemos tan sobreinformados que al final estamos desinformados, ¿no? Por el hecho de haber tantas versiones de la misma situación, tantos sesgos, tantas miradas, tantas aproximaciones a los fenómenos de la realidad, tantas formas de entender los hiperobjetos, para ponerlo en términos filosóficos. Sí, por ejemplo, en Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, me llama muchísimo la atención pues esa parte en la que desde que naces, ni siquiera naces en el vientre de un humano, de tu madre, sino que naces a partir de encapsuladoras, por decirlo así, de máquinas, donde ahí van creando el embrión y ya desde que naces como, desde antes los científicos ya saben cuál va a ser el destino de cada uno. Si va a pertenecer, como decías, a beta, a gamma, creo que era alfa, no recuerdo bien, pero eran como los obreros, los que eran directo a trabajar, o las mentes ya como pensantes, o los líderes, los dirigentes. Entonces, ni siquiera en tu nacimiento, naciendo ya tenías como la opción de decir qué voy a hacer con mi vida en algún momento ya, cuando llegues nosotros a la adolescencia o ya a la edad adulta, de tomar una decisión, sino desde que están, ni siquiera, más bien desde que están en el pensamiento humano, ya está decidido cuál es su futuro, ¿no? Claro, claro. Si hay uno, en este caso, que es el que quiso salirse, como el que quiso preguntar y saber, pues, qué pasa con los demás y qué pasa con los salvajes, quiénes son los salvajes, pues los salvajes son nosotros seríamos los salvajes. Claro. O sea, los salvajes son los que nacen por un concepto, en el vientre de su madre, que para ellos era visto así como nacer en el vientre de una madre, qué asco, ¿cómo es posible? O sea, incluso desde pequeñitos los educan a que ya saben qué van a hacer, qué pensar, están dormidos y ya les están poniendo grabaciones de ustedes son el futuro de no sé qué. Y Claro. si te ven por una pastilla. Pero realmente, poco a poco eso lo vamos viviendo. Porque cuántas personas dicen, bueno, me siento triste, me voy a tomar una pastilla, me siento no sé qué, voy a ir a no sé qué, esto me va a dar placer, esto me va a relajar. Y así vamos yendo poco a poco, alejándonos más de los salvajes, que esos serían en un mundo feliz, los salvajes, aquellos que nacen en reservas de una manera natural y todos conviven y hay mamá y papá, hay hijos, hay hermanos. En un mundo feliz no hay eso, no hay papás, no hay hijos, no hay hermanos, no hay familias, no hay Sí. nada de eso, ¿no? Entonces yo creo que aunque toca temas como, pues, que tal vez dices, ay, eso es imposible que los vivamos, quién sabe, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, es curioso, es a lo mejor hasta alarmante, creo, pero sigo encontrando en esto que decías, pues otra vez el conflicto del relato de la alteridad, pues abriéndose paso del relato de ese sector de la humanidad que se niega a mimetizarse con el poder absoluto, ¿no? Y eso es otro punto bien importante de Brave New World y siento que vale muchísimo la pena y que ya pues, ha rescatado. Esta noción como hedonista al final de ser adictos a la felicidad, ¿no? De ser adictos al confort. Eh, o sea, no sé, no quiero caer en estas burradas luego de hablar que las generaciones de cristal y estas cosas que me parecen No, aberrantes, pero sí terminamos como siendo adictos a la satisfacción de formas que luego veo gente frustrada que digo, oye, de verdad te frustras por eso, o sea, han habido cosas muchísimo más complejas y siento que se nos va como imponiendo pues otra vez eh, ese tipo de narrativas ontológicas incluso, que de alguna manera se conecta mucho con la onda que decía Byung-Chul Han otra vez, como de la introyección del poder, que al final ni siquiera existan ya aparatos de poder, sino que nosotros mismos seamos como los portadores, los emisores del poder en tanto lo introyectamos y nos volvemos parte del gran aparato, del gran biopoder, ¿no? Y no sé, pues es como súper preocupante. sí, o sea, no es como tú dices, ay, ya satanizar las drogas o satanizar las pastillas. No, realmente no, porque ni siquiera puede ser eso, pero puede ser como querer, no tiene que ser como a una sustancia, sino
a querer las cosas de una manera inmediata sin tener que trabajar por ello. Y yo, por ejemplo, que soy maestra, me ha tocado verlo en muchísimos casos, que mis alumnos quieren que las cosas ya se las entregue masticadas, digeridas, y mira, A, B y C. No pienses más, no Claro, leas. claro, claro. Un mensaje, por ejemplo, a tus alumnos de la tarea es tal, tienen que hacer esto, lo otro, vuelven a preguntar, ¿cuál era la tarea? ¿Y qué no sé qué? Y yo, pues es que lean, por favor, ¿qué dice ahí? Entonces, estamos creando también sociedades en las que queremos, y me incluyo muchas veces, queremos que todo ya esté masticado, digerido y que nos lo entreguen así, con un sobre ya brillante, así, esta es la felicidad, ¿no? Ponle el nombre de Soma y ahí está, ¿no? Y ya acabamos la discusión. Es eso, pues, al final. Y es de lo que estamos hablando el día de hoy, tal cual, de lo que quiso tocar Ray Bradbury, Huxley, Orwell, no sé quién más se te ocurre, por ejemplo, en Orwell con 1984, pues en esta sociedad así, ¿no? Con Wells, La máquina del tiempo, incluso, pues tenemos muchos más, ¿no? Entonces yo creo que sí es algo que podemos, todavía como da muchísimo material para reflexionar sobre la distopía, la utopía, la ciencia ficción, pero realmente como lo que decíamos es que pues todo esto que hemos estado viendo puede ser actualizado, ¿no? Aunque haya sido tal vez escrito en 1950 o 1953, Fahrenheit 451, que fue en 1953, pues aún en día de hoy siguen siendo vigentes o incluso reflejan cosas del pasado, ¿no? Porque también veía en otra entrevista que vi por ahí, que también se las haré llegar del Colegio de México, un catedrático, no recuerdo su nombre, perdón, pero él hacía una comparativa, por ejemplo, cuando los terrícolas llegan a Marte, es como cuando los españoles llegaron a América, ¿no? Los terrícolas al llegar a Marte, pues provocan que Marte El sea choque, ¿no? conquistado, el choque cultural, ¿no? Pero también, pues, todas las muertes que hubo por una enfermedad. Lo podemos ver y les voy a leer, a ver, aquí tengo el cuento rápidamente. Dale, dale. Solamente dice, cuando llega la expedición que les platicaba en un principio, el cuento es, déjenme les digo el título, porque si no, pero ya estaban, aunque siga brillando la luna, que era el que les comentaba, cuando llega la expedición, pues pregunta el capitán Wilder, pregunta, ¿y bien? ¿Qué es lo que pasa, no? Y dice, y le responde uno de ellos, esa ciudad de ahí, capitán, está muerta y ha estado muerta durante muchos miles de años. Lo mismo se aplica a esas otras tres también en las colinas. Pero una quinta ciudad, señor, a 300 kilómetros de aquí. ¿Qué le ocurre? Hace una semana estaba aún habitada. Spender se incorporó. ¿Marcianos? Dijo Hathaway. ¿Y dónde están ahora? Pregunta. Muertos, continuó Hathaway. Entré en una casa, creí que estaba vacía desde hacía siglos, como esas otras ciudades y esas otras casas. Dios mío, cuántos cadáveres. Era como caminar en una pila de hojas de otoño, ramas secas y cenizas de papel de diario, nada más. Y recientes, esos cadáveres. No tienen más de 10 días. ¿Visitó alguna otra ciudad? Nada, en absoluto. Ninguna otra cosa viva. Así que fui a inspeccionar las otras ciudades. De estas 5 ciudades, 4 han estado vacías durante miles de años. No sé qué puede haberle sucedido a las gentes del lugar, pero en la quinta ciudad no había más que eso, cadáveres, miles de cadáveres. ¿De qué murieron? Preguntó Spender acercándose. No lo creerá usted. Diga, ¿qué los mató? La varicela, dijo Hathaway. Dios mío, no. Sí, lo he comprobado. La varicela atacó a los marcianos como nunca ha atacado a los terrestres. Supongo que tenían otro metabolismo. Los quemó hasta ennegrecerlos y los secó hasta transformarlos en copos quebradizos. Y sin embargo, fue varicela. Así que las 3 expediciones, la de York, la del capitán Williams y la del capitán Black, tienen que haber llegado a Marte. ¿Sabe Dios qué ha sido de ellos? Pero por lo menos sabemos qué les hicieron ellos involuntariamente a los marcianos, ¿no? Así que eso tal cual. Claro, claro, claro. Porque también había, cuando llegaron a México, había ciudades que habían sido abandonadas en la época prehispánica por falta de agua y habían fundado otras ciudades que fue ya la que encontraron, la de los aztecas, la gran ciudad, pero también ellos fueron vencidos, Tenochtitlan, pero también ellos fueron vencidos, ¿por qué? Por lo mismo.
por sí. enfermedades, no porque trajeran la El pólvora y gran los ejército, caballos, el etcétera. ejército. Bueno, también fue porque los enemigos de ellos se aliaron y apoyaron a los españoles y ayudaron a la conquista, ¿no? Pero Sí, pues es que era principalmente una por historia empezar. intrincada y compleja, ¿no? Los propios tlaxcaltecas, pues, y su decisión de apoyar a este movimiento. Así es. Pero podemos verlo Curioso. tal cual, cómo fueron, cómo murieron y la descripción que hace de Marte. Después también me encanta cómo Bradbury menciona cómo son los libros, que cuando vas pasando una hoja es como si tocaras un arpa y vas escuchando las notas, la telepatía. O sea, habla de muchas cosas. Pues nosotros ya podemos, los audiolibros, ¿no? Claro. Sí, Ya sí. podemos escuchar los libros, realmente. Otra experiencia sensorial, digamos. Ujú. Y yo no me quería quedar con una cosa que quería contar sobre esto que decíamos antes la gran ola de la tecnología, de la gran ola del placer que estamos viviendo, porque me acordaba algo que decía Hannah Arendt respecto a lo crucial que se iba a volver Hannah Arendt, siempre pensando en la postura política, siempre pensando en la militancia, como decía que iba a ser súper crucial que las sociedades tuvieran atención sobre las cosas, sobre los fenómenos. Y me parece pues bien destacado el hecho de que de alguna manera se nos está cooptando la atención a través de las pantallas, de la tecnología, que eso pues vuelve a ser otra vez parte de Brave New World, ¿no? Un mundo hiperconectado, hipertecnológico, que utiliza pues estos mecanismos como métodos de seducción, como anzuelos para reconfigurar las relaciones interpersonales, si se quiere, o las relaciones entre sociedades, o la relación entre individuo y el otro, que al final seguiría siendo como el gran relato de la alteridad que decimos vienen a ser las distopías. Y hay otra cosa que quería conectar con eso, que viene en 1984, que es el neothinking, el neothink y la neospeak, ¿no? La neolengua, que pues es este ejercicio de los ministerios del poder como para ir cooptando las palabras polivalentes. Y eso se me hace otra vez súper conectable con la poesía y con la literatura porque van eliminando la posibilidad de la alteridad desde el lenguaje. Se van a utilizar palabras que sirven para algo en específico, son monedas de cambio con las que comunicas, pero no de manera creativa, no de manera lúdica, no de manera revolucionaria, si se quiere, o lo que sea, sino son intercambios, así son como formas de negociar hasta con el lenguaje. Y digo, de alguna manera luego veo cuando estoy en grupos de WhatsApp y cómo nos mandamos los stickers que son tan divertidos, de pronto me da la impresión como de que ya ni los escribimos, o sea, solamente es necesario un GIF que dicen en Ricky Morty, un GIF que se puede interpretar casi de cualquier manera, ¿no? Como respuesta. Y sin ser alarmista, pues digo, órale, algo está cambiando aquí en nuestra relación con el lenguaje. No es el neospeak, pero puede ser algo muy parecido. Y digo, de alguna manera, nosotros que abogamos porque el lenguaje siga moviéndose, siga mutando, siga siendo ese animalito que brinca y salta y posee las cosas, no sé, si me quiero poner incendiario, al final el lenguaje inclusivo puede ser una forma de que el lenguaje siga mutando, que siga cambiando, lejos de que no sea el único método, el único mecanismo para subsanar una deuda histórica, para subsanar una complejidad, una desazón, una injusticia constante. Viéndolo como en términos estrictamente lingüísticos, puede ser una forma de que el lenguaje se mantenga vivo en este contexto específico. Este es el del intercambio inmediato y no polivalente, pues. No sé qué piensas tú. No, claro, el lenguaje yo creo que al mismo tiempo sí va evolucionando, va cambiando, pero el punto pues es obviamente lograr mantener pues la esencia del mismo, ¿no? Yo creo que y como tú dices, nosotros apostamos por la lectura, porque continúe creciendo esto, y yo creo que la mejor manera pues es irnos directamente a la lectura, continuar con ello, continuar leyendo, promoviendo la lectura, yo creo que es una de las tareas que tanto tú como yo Vitales. nos hemos tomado como propias, ¿no? Pero antes de terminar, porque creo que el tiempo ya se nos está acabando, quisiera que nos platicaras sobre alguna novela distópica de la actualidad que ahorita los jóvenes estén leyendo. Porque así a mí a quemarropa pues me viene Hunger Games, ¿no? De Hunger Games, Juegos del Hambre, supongo.
podrá ser también como todo controlado. No me gustó tanto, pero pues entra dentro de ello. No sé, ¿tú tendrás alguna otra recomendación o algún otro libro? Mm, eh, bueno, sí, tengo una propuesta, pero solamente para terminar el punto anterior, en esto del Newspeak, hay un tipo, Víctor Kleinstein, algo, un tipo del nazismo, que ya pretendió hacer esto, pues contar el lenguaje creativo y utilizar una nueva forma de lenguaje rocoso, sin poros, sin ser transparente. Y se me hace curioso, pues, que sí haya estas cosas, que no nomás es una teoría de Braille o una masturbación imaginaria, digamos, Ujú. sino que realmente sucede. Y esto de las distopías contemporáneas, juveniles, pues o sea, es un ejercicio interesante entender por qué se han vuelto tan populares, por qué se han vuelto un mecanismo como que le dice cosas a la juventud. Digo, de alguna manera, yo no las conozco, o sea, conozco Hunger Games porque vi alguna peli, bajo creo que fue la que vi, y tengo idea de lo de Maze Runner y de Divergente, pero digo, me parece curioso pues que al final, o sea, es como el triunfo de la utopía, el triunfo de la normalización, en tanto hasta se aprovecha como del ecosistema de la distopía y lo vende, ¿no? O sea, el capitalismo sofisticado utiliza esas narrativas casi para legitimarse a sí mismo como un capitalismo abierto, no sé. Me hace curioso, pues, que sean populares cuando al final te están diciendo, güey, ve lo que te va a pasar, ¿no? O sea, o nos gusta coquetear con el abismo, o nos gusta asomarnos al abismo, o lo vemos nada más como una parodia a lo mejor de lo que somos. Y digo, en el mejor de los sentidos, pues tal vez sí termine siendo otra vez ese ejercicio como de conexión y analogía que luego otros métodos, otras estéticas de la literatura no tienen. Eso que dices se me hace súper interesante porque al final los mismos que te están diciendo, ten cuidado, esto te puede pasar, son los que nos lo están vendiendo y los Claro, que están claro. provocando esto, ¿no? Sí, Entonces sí, yo creo que a los jóvenes, y no solamente a los jóvenes, a todas las edades nos gusta coquetear un poco con ese peligro y suponer que tal vez no estamos tan mal todavía, pero que podemos llegar a estar en ese punto, en ese, ¿cómo se dice? Edge, en esa cornisa, a ujú. punto de caer, ¿no? Y es el sentido que a veces, pues es lo que buscamos también, el salir como de la vida cotidiana y que lo buscamos a través de la literatura, del cine, que también nos lo puede proporcionar, de las películas en general. Pero realmente pues es muy curioso como ellos que nos lo están vendiendo, pues son los que también estamos como provocando que lleguemos a eso. Y que al mismo Sí, tiempo, porque tanto como Bradbury, regresando a Bradbury, pues era lo que él intentaba decir, ¿no? Porque él fue el hijo de la Gran Depresión, le tocó vivir también lo de la Guerra Fría, como todo ese temor a de que de repente podía haber una guerra nuclear, bombas atómicas, como todo ese miedo le tocó vivir ahí a él y él al mismo tiempo trataba pues de reflejarlo con Marte diciendo, pero realmente Marte es la Tierra. O sea, lo que él buscaba como de decir en Marte hubo una extinción de los marcianos, hubo muerte, hubo catástrofes, hubo un montón de cosas, pues es lo que Ray Bradbury a fin de cuentas trataba de decir que era lo que le podía suceder a la Tierra, porque la claro. Tierra para Bradbury la representaba como Marte y los marcianos realmente éramos nosotros, los humanos, que es lo que nos puede pasar y es nuestro futuro tal cual como él lo podía ver y lo sentía. Sí, sí, lo dices de una forma muy bonita. Creo que al final las novelas distópicas sirven como para reconstruir en el presente un futuro que, que se asoma, un futuro que amenaza con derrumbarse, ¿no? O sea, es como una advertencia en código literario, en código de ficción, en código de arte, de lo que puede pasar, ¿no? Que al final es como desprendernos de estar aquí situados siempre en nosotros mismos y tratar de ver hacia afuera. En ese sentido, pues me parece un tema además que se puede abordar desde un montón de lugares, que nos da para aventarnos horas y horas de discutir, pero pues, si tenemos el tiempo,
contado. Creo que me quedo con la pregunta de por qué han proliferado tanto las distopías ahorita en el mundo postindustrial, si se quiere. Sé que se está armando un videojuego sobre Animal Farm, sé que se está armando una serie sobre Breaking New World. Entonces, o sea, me parece, aprovechando el confinamiento, aprovechando este espacio que tenemos para reflexionar, pues tratar de entender entre todos y de hacernos preguntas sobre qué hace a la distopía tan atractiva en este mundo tan utópico guión distópico. Sí, yo creo que ideas nos quedaron muchísimas ahí en el tintero. También Animal Farm traía un súper comentario, pero yo creo que lo podemos dejar para otro, para otro programa. Si dices que que va a haber incluso un videojuego, pues Animal Farm es increíble, ¿no? La comparativa que hacemos los animales con los humanos, lo que ellos querían como luchar en contra de y en lo que se terminan convirtiendo. Entonces también es una súper crítica al sistema y a la sociedad en la que Orwell vivió, lo que él como lograba ver en el mundo pues de la industrialización, que en el cual a él le tocó vivir así directamente, estar con las familias en las fábricas y luego en las granjas. Entonces yo creo que también podríamos hacer un programa ya tocando un poco más a Orwell sobre Animal Farm, ¿no crees? Sí, sí, estaría bien interesante discutir sobre esa doble acepción que luego tiene la revolución, en tanto, sí, una revuelta, pero también un circuito, ¿no? Una revolución como lo completo, lo circular. Y Y que lo hemos solamente ya, visto. sí, Tal sí, cual, sí, por en el pasado, en la supuesto, por Revolución supuesto. Mexicana, simplemente veamos hacia atrás nosotros. Ujú. Ya nada más para no quedarme con la pregunta, con la respuesta a la pregunta sobre ¿Sí? alguna propuesta de literatura, quisiera eh, hablarles un poquitito sobre Ursula K. Le Guin, que es una de mis pros, de mis masters, una narradora de ciencia ficción norteamericana. ¿Cómo se llama, Eh, perdón? Ursula K. Le Guin, Ursula K. Le Guin. No, no la... Ha ganado un montón de cosas y bueno, ya. La que me gustaría proponer en este caso es La Rueda Celeste, que evidentemente pues también es sci-fi, es un sci-fi muy dislocado, pero que también presenta un mundo en el que vino la hecatombe y que una persona puede soñar y a través de sus sueños puede alterar la realidad colectiva. Entonces hay un doctor que luego se relaciona con él y trata como de alterar sus sueños para mejorar la realidad y termina empeorándolo. Y es este mensaje poderosísimo de cómo nuestro intento a veces por aclarar los fenómenos de la existencia terminan por oscurecerlos. Esto de que el sueño de la razón produce monstruos, creo que está ahí completamente en Halloween y me parece una lectura, te digo, poderosa, divertidísima, muy preocupante también y que habla pues de una condición absoluta de todos los humanos, el querer mejorar las cosas con las propias emociones, ¿no? Que de alguna manera tienen muy altos ideales y terminan pues tocando lo más bajo de las capacidades humanas. La Rueda Celeste, Úrsula K. Le Guin, y pues ya creo que eso sería mi aporte, Andrea. Perfecto, pues yo la verdad no había escuchado de ella, entonces déjame también le doy un clavado y luego incluso podemos hacer un clavado, ¿no? Perdón, un programa sobre ella, sobre Sí. la rueda celeste, Úrsula K. Lewin. Ujú. Muy bien, pues muchísimas gracias, Paul. Y yo también, aparte de la pregunta que Paul nos deja para reflexionar sobre por qué estamos interesados o han estado en auge todas estas historias y novelas distópicas, pues yo les dejo también con la otra tarea que sería, si ustedes estuvieran en Fahrenheit 451 y todos los libros del planeta Tierra fueran quemados, pues si tuvieran que elegir uno, ¿cuál sería y cuál memorizarían? Y yo creo que incluso nos podemos dar a la tarea, ¿qué tal y si pasa algo de ir memorizando algún Sí, cuento o alguna sí. parte? Nunca se sabe, No ¿no? es para nada descabellado. Ya Y nada nos que sorprende. nos escriban en donde lo publiques, en YouTube, en Facebook, que nos escriban cuál sería como su propuesta, ¿no? Esa que se llevarían tatuada en la memoria. Así es, nos pueden encontrar en la tertulia de Minerva tanto en Facebook, Instagram y Twitter, aunque no lo uso tanto, y también ya abrí canal de YouTube, que es donde vamos a estar colgando este video el día de hoy, 22 de agosto, conmemorando el centenario de nacimiento de Ray Bradbury, un 22 de agosto, pero de 1920. ¿Dónde te pueden encontrar, Paul, si alguien quisiera como dejarte algún comentario?
Pueden seguirme, yo sí uso mucho Twitter, tengo ahí medio chiquito porque lo acabo de abrir, pero lo tengo medio chiquito. @tacos de realidad se llama mi cuenta, pueden encontrarme ahí. Si quieren leerme, pues hay cosas afuera en la web sobre mi trabajo, pero sobre todo ahí pues pueden contactarme y a lo mejor les mando algún texto o algo que haga. Va, perfecto. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Espero que pronto regreses a la tertulia de Minerva. Fue un gusto que nos hubieras acompañado el día de hoy. Un gusto también, Andrea, te mando un abrazo y les mando un abrazo y un puñazo a todos los que nos escuchan, esperando que se encuentren bien, que tengan posibilidades de refugiarse y si no, pues trabajar y a seguir viviendo, ¿no? Vamos a superar esto y vamos a superar más cosas. Claro que sí. Muchísimas gracias, Paul, y gracias a todos los que nos Chao. acompañan el día de hoy. Bye.